A ver, hablemos de una paradoja que se da en casi todas las grandes empresas. Resulta que la misma visión, ese mismo control que la hizo nacer, bueno, eso mismo puede terminar siendo la barrera que le impide crecer más. Hoy vamos a desmenuzar justamente eso, el dilema del fundador. Y miren, esta frase lo clava, de verdad. Ese control que al principio era un superpoder, una ventaja, se puede convertir en un riesgo enorme cuando se piensa en una oferta pública inicial, o sea, una IPO. Y aquí no hay opción. Evolucionar estratégicamente es una obligación. A ver, vamos más a fondo con esto. Es súper importante entender que el dilema no es algo emocional, ¿eh? No es el típico soltar al bebé, para nada. Es una decisión puramente estructural y financiera. Estamos hablando de cómo se organiza la empresa y, al final del día, de cuánto va a valer en el futuro. Y acá está el meollo del asunto. Para un inversionista institucional, el famoso gobierno corporativo no es un papeleo, no es burocracia, no. Es la señal número uno de que una empresa es madura, es sólida, de que es una buena inversión. Si no hay una estructura fuerte detrás, miren, la puerta a ese gran capital simplemente no se abre. Ok, ahora pongámonos en los zapatos de los que ponen el dinero, ¿no? Para ellos, una compañía que depende de una sola persona, por más genio que sea esa persona, es frágil, es un riesgo. Y esto nos lleva de cabeza a un concepto que es fundamental que todo fundador entienda. Se llama riesgo de persona clave, o key man risk. Ese es el término técnico, sí, pero en la práctica es la luz roja más grande que puede ver un fondo de inversión, que significa que si esa persona clave, ese fundador, mañana no está, la empresa entera se tambalea. Y si hay algo que el mercado odia, es la incertidumbre, y esto es la incertidumbre en su máxima expresión. El contraste es brutal. Por un lado, tenemos una estructura donde todo depende del fundador. Muchísimo riesgo, decisiones que pueden ser más emocionales que otra cosa, y el resultado, una valoración más baja. Pero por otro lado, un directorio profesional, ¿qué hace? Reduce ese riesgo, mete objetividad basada en datos y proyecta una solidez que el mercado ve y dice, ok, esto vale más. Y esto va directo al bolsillo, ¿eh? No es una opinión, es matemática pura y dura. Los inversionistas cuando ven riesgo, ¿qué hacen? Aplican una tasa de descuento más alta, o sea, le bajan el precio a la compañía porque el futuro es incierto. La regla es simple, a más riesgo percibido, menos vale la empresa. Así de claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, hay que construir un puente estratégico para pasar de ser una empresa prometedora a ser un activo en el que los grandes fondos quieren invertir. Y ojo, la palabra clave aquí no es ceder el control, es institucionalizar, y esa es la jugada más inteligente que se puede hacer. Y este proceso, este puente, se apoya en tres pilares fundamentales. Primero, traer directores independientes, gente de afuera, con otra visión, que se atreva a cuestionar cómo se hacen las cosas. Segundo, crear comités serios de auditoría y compensación, o sea, poner controles y contrapesos reales. Y tercero, implementar políticas de transparencia súper claras. Esto elimina los conflictos de interés y, lo más importante, genera confianza. Y los beneficios de hacer esto son enormes, y se ven al toque. Se empieza a decidir con datos, no con corazonadas. Los riesgos bajan porque hay procesos formales. La credibilidad con el mercado se va por las nubes. Pero quizás lo más importante de todo es que se crea la estructura para crecer de verdad, para escalar sin romperse. ¿Y es por todo esto que los inversionistas están dispuestos a pagar más? Pero bueno, todo esto suena muy bien en la teoría, ¿no? La buena noticia es que el mercado nos da la razón con evidencia clarísima. Así que dejemos un poco los conceptos y vamos a ver los datos duros, los ejemplos de verdad, que prueban que ese camino funciona. Miren este número, porque es tremendo. El 78%. Casi 8 de cada 10 procesos de salida a bolsa que fracasan, ¿saben qué tienen en común? Estructuras donde la decisión final la tiene una sola persona, el fundador. El dato habla por sí mismo, ¿no? Es una prueba clarísima de por qué hay que profesionalizar la gestión antes de dar ese paso. Y que nadie piense que esto es algo de Silicon Valley o de otro mundo. Para nada. Miremos nuestra región. Gigantes como Mercado Libre, Globant, dLocal. Todos ellos armaron estas estructuras de gobierno corporativo mucho antes de sus exitosas salidas a bolsa. Y no fue casualidad. Fue y es un requisito para jugar en las grandes ligas. Entonces, creo que el mensaje central de todo este análisis ya queda bastante claro, ¿verdad? Institucionalizar la empresa no es rendirse, no es perderla. Todo lo contrario, es la movida más estratégica, la más inteligente, para asegurar que su valor no solo se mantenga, sino que se multiplique con el tiempo.
Y bueno, con esto llegamos al final. La conclusión de todo esto es que se necesita un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Hay que entender que para jugar en otra liga, para escalar a un nuevo nivel, las reglas son otras. La decisión, en el fondo, se reduce a una elección súper fundamental sobre el futuro que se quiere. Y la elección es básicamente esta. ¿Qué se prefiere? ¿Ser dueño del 100% de una empresa mediana que tiene un techo de cristal por su propia estructura? ¿O tener, digamos, el 30% de un gigante que cotiza en bolsa con un valor y un impacto que son, bueno, inmensamente más grandes? Los números, otra vez, no mienten. Y con esto cerramos. Al final, la pregunta importante no es si se debe armar un directorio profesional. La verdadera pregunta es ¿cuándo? ¿En qué momento exacto de la vida de la empresa se vuelve absolutamente crítico empezar a construir ese puente estratégico? Esa es la pregunta que todo fundador, todo ejecutivo y todo inversionista tiene que responderse para saber cuál es el verdadero potencial de su compañía.